Entonces vamos a continuar con nuestra perspectiva el día de hoy, de que ya comenzamos la semana pasada, ¿no? Sobre la Trinidad del Señor, eh, de nuestro Dios, la Trinidad, y es la idea, es el panorama que tenemos, no es ir directamente a buscar versículos que corroboren la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios, sino que es ir leyendo la palabra y en ella ir descubriendo cosas claritas, ¿no? Como por ejemplo, la que se desprende tan claramente del bautismo de Jesús y que lo vimos la semana pasada, ¿no? Así de sencillo, ahí históricamente, con una tremenda confirmación en los evangelios, en el bautismo del Señor Jesús, hay tres personajes que son aparentemente independientes, ¿no? Uno está en el cielo, uno va bajando y uno está en la tierra, ¿sí? Tres personajes claves, uno que testifica, eh, uno que bautiza o llena y uno que es llenado y de quien se recibe el testimonio. Esto nos muestra entonces que el Padre, que el Espíritu Santo y el Hijo son personas, ¿ya? Se les demuestra como personas a pesar de que el Espíritu Santo es definido, ¿cierto? Que baja como en forma corporal de paloma, pero el lenguaje es muy claro, hermanos, ¿no? Es muy claro, dice, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo? En ningún momento está diciendo que el Espíritu Santo es una paloma. No, no es así. Los tres evangelios y aún, sinópticos y aún el de Juan, ya vemos el Espíritu Santo descendiendo, ¿ya? Y se le manifiesta con ese nombre maravilloso que será el más conocido por nosotros, que es el Espíritu Santo. Eh, Así que ahí vemos claramente la diferencia de las tres personas. Pero aquí es donde entramos y nos topamos con Juan, ¿no? Con el Evangelio de Juan, y vamos descubriendo en el Evangelio de Juan eh, cosas tremendamente reveladoras, muy profundas, tremendas, ¿no? Y que si ustedes pudieron tener el tiempo de leer Juan, si no, no hay problema. eh, Dense el tiempo, eso sí, de leerlo siempre. Y lo que vamos a hacer hoy día es examinar un poquito del Evangelio de Juan, ya, dependiendo obviamente del tiempo que nos vaya quedando. Vamos a seguir extendiéndonos en el estudio de la palabra de Dios, enfocados en, como le denominamos, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ¿ya? Eh, y ya vimos, queridos hermanos, la semana pasada que los primeros tres evangelistas nos dan una perspectiva divina de Jesús, humana de Jesús, ¿ya? Pero ellos lo hacen de una forma resumida y con el fin de mostrar la historia de Jesús, ¿ya? Juan Juan no va por ese lado, va por un lado absolutamente directo, a enfocarse en un punto, y que es la persona misma de Jesús, mostrándonos desde el principio y a través de todo su evangelio quién es el Señor Jesucristo, ¿ya? Así que entremos a Juan, si ustedes tienen abierta ahí su Biblia, que siempre es lo mejor. eh, Tenemos entonces Juan capítulo 1. Cómo Juan va eh, tan directamente al grano como diríamos los chilenos, ¿no? Eh, entonces, quiero que observemos cómo Jesús comienza su evangelio. Si uno lee el evangelio de Juan, el primer capítulo, uno nota inmediatamente que hay un párrafo, ¿sí? Que se da desde el versículo 1
hasta el versículo 18, ¿sí? Para que ustedes lo observen ahí. Después del 19 para adelante, se enfoca ahora por ejemplo, la Reina Valera tiene el subtítulo El testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Justamente es la idea de Juan el Evangelista, de ahí como enfocarse, cambiar un testimonio que él está dando directamente, él de Jesús, ya al testimonio ahora no de Juan el Evangelista, sino de Juan el Bautista. No se nos vayan a confundir los Juanes, ¿ya? Entonces, del versículo 19 hacia adelante, está clarito todo lo que es el testimonio de Juan, ¿sí? Desde el versículo 19, ¿ya? Hasta el versículo 34, ¿sí? Eh, y en el 35, del versículo 35 hacia adelante, ¿ya? Eh, vemos eh, los primeros seguidores de Jesús, del Señor, después del testimonio de Juan el Bautista. Y esto está en perfecta conexión porque estos primeros discípulos de Jesús, estos primeros dos personajes, si por el contexto, ya es clarito que eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces hay algo muy claro, ¿no? Que está ahí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces a la primera parte del primer capítulo de Juan y de la primera parte del libro de Juan, ¿ya? Desde el versículo 1 al 18. Esto, hermanos, no es una mera introducción, ¿ya? Esto es como un manifiesto de Juan, guiado por el Espíritu Santo, muy, pero muy directo, en el sentido de que lo que Juan y el Espíritu Santo desean es dejar clarito, así clarito como el agua, quién es el Señor Jesús, ¿ya? Al leer ya los otros evangelios, sabemos que se le llama el Hijo del Hombre, ¿ya? Sabemos que es el Mesías, sabemos muy bien que es el Hijo de Dios, sabemos que nació de una obra sobrenatural del Espíritu Santo, ¿ya? Sabemos muy bien que fue un niño que creció y que a la edad aproximadamente de 30 años comenzó su ministerio. Todo esto lo rescatamos de los tres evangelistas, ¿no? De Mateo, Marcos y Lucas. Sabemos que su ascendencia claramente es de la tribu de Judá, ¿ya? Por lo tanto, si es descendiente de la tribu de Judá, tiene derecho a sentarse en el trono de David, ¿ya? Trono que en ese tiempo no existía, en el tiempo que Jesús nace, no hay trono, no hay reino. Es el imperio romano el que está gobernando sobre el mundo y está gobernando sobre toda la región de Palestina, ¿ya? Entonces, ahí vemos claramente que no hay un reino, para nada, absolutamente no existe ese reino, ¿ya? Y Jesús viene en este momento en que no hay reino, no hay un trono donde sentarse, ¿ya? Pero lo maravilloso es que todo está perfectamente sincronizado en el plan de Dios, ¿no? Porque Jesús no venía a sentarse en el trono. Jesús no venía como rey en estos momentos. O sea, él inevitablemente su manifestación era como rey, pero no en el sentido de un rey terrenal, ¿ya? De hecho, eso lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, cuando más adelante, ya al final de su vida, cuando está delante de los religiosos y luego delante de Poncio Pilato, donde le deja clarito, dice, mi reino no es de este mundo. Eso creo que siempre deberíamos tenerlo muy en cuenta, hermano, ¿ya? Cuando queremos que la iglesia sea dominante en el mundo, ¿sí? No, se nos olvida tan rápido las enseñanzas de Jesús, ¿no? La iglesia debe ser nada más que la manifestación del reino de Dios, y el reino de Dios no es de este mundo. Así lo dijo el Maestro, así lo dijo nuestro Señor, y ante eso no tenemos por qué especular nada más, ¿ya? Y debemos ser cuidadosos, porque siempre va a haber una tentación, ¿ya? De que queramos figurar en nuestra sociedad, en el mundo. Y con esto no quiero decir, hermanos, que no sé, que los jóvenes no estudien, que los jóvenes lleguen a capacitarse bien, a tener buenas carreras, o que
los hermanos puedan ascender en un puesto. No estamos hablando de eso, yo sé que usted lo entiende, ¿no? Estamos hablando de querer mezclarnos ya con el reino terrenal. Eh, Así que el reino del Señor Jesucristo no es de este mundo. Por eso oramos y decimos, venga tu reino. ¿Sí? Por eso la oración, que venga tu reino. ¿Por qué? Porque el reino del Señor no está visible y palpable aquí como es su reino, un reino totalitario, porque el reino de Jesús va a ser totalitario. Suena fuerte esto, ¿no? Porque para nosotros algo totalitario siempre es un gobierno fascista o comunista, generalmente, pero en el sentido sano de totalitarismo, porque Jesús va a venir a gobernar aquí en la tierra y la Biblia es muy clara, dice que va a venir a reinar con vara de hierro, ¿sí? O sea, sin transar la justicia del Señor Jesús. Ese es el reino por el cual clamamos, por el cual oramos. ¿Por qué? Porque aún el reino de Dios sigue siendo no el reino terrenal. Ahora, el reino de Dios sí se manifiesta a través de usted y de mí, que somos la iglesia, ¿ya? Pero no es el reino completo. Y el reino del Señor ya va a venir pronto. Por eso oramos, vuelvo a decir, venga tu reino, ¿ya? Bien, ahora entremos directamente al primer versículo. Miren, si hay alguna duda de lo que acabamos de decir, es porque no estamos entendiendo el primer versículo de Juan, ¿ya? Eh, Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo primero que debo compartirles, hermanos, es que tenemos que ser cuidadosos con las acciones verbales que hay aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro español, y en la mayoría de los idiomas hoy, o los que, los que son occidentales, el pasado es pasado, punto. Entonces, en español podría significar que en el principio era el verbo, era, ¿no? Pasado, por lo tanto ya no es. ¿Entienden la idea, no? En ese sentido hay que ser cuidadosos. Luego dice, el verbo era con Dios, también pasado. Significa que hoy día ya no. Y el verbo era Dios, ¿ya? O sea, ya no, ¿sí? Y en el versículo 2 este era, ya no está en el... Entonces, la idea del era, de ese pasado, que se traduce en nuestro español, es con la intención de que entendamos que lo que Juan está queriendo mostrar, que en el principio el verbo era, ¿sí? En el sentido de que su existencia estaba ahí en el principio con Dios. Su existencia estaba con Dios, ya su existencia era ser Dios, su existencia antes, y aquí muy claro en el principio dos veces, es que él estaba con Dios. Por lo tanto, aquí no habla de un pasado definitivo, sino sencillamente lo que Juan está queriendo enseñarnos es la preexistencia del Señor Jesús. Jesús tiene una preexistencia terrenal, humana. Antes de que él fuera Jesús, ¿sí? El hombre, Dios hecho hombre, antes que eso ocurriera, él ya existía y él era el verbo, ¿sí? Eh, y él estaba con Dios y él era Dios ahí en el principio, ¿ya? Y claramente la idea es que ahí, en ese momento, Juan está dando testimonio de que en ese momento el Señor Jesucristo era definido de esta manera. Nunca cambió y aquí es donde comenzamos a usar los atributos de Dios. ¿Sí? Bueno, pues, no solamente aprendimos los atributos de Dios para gozarnos, ¿no? Y para adorar de una mejor forma al Señor, sino que los atributos de Dios nos van mostrando cómo Él actúa, a entender, sí, y a poder llegar a conclusiones bíblicas eh, o más que a conclusiones, a ver claramente la revelación de Dios, ¿no? Con respecto a muchas cosas. Y aquí, cuando Juan dice, y el verbo era Dios, tan radical, ¿no? Está definiendo su naturaleza como divina. Entonces, alguien que es Dios no puede dejar de ser Dios, porque uno de sus atributos trascendentes que vimos era que Él es inmutable.
Él no cambia, ¿sí? Él es eterno. Entonces, Juan nos pone en un aprieto aquí. Y es un aprieto eh, de estos maravillosos, ¿no? Es como que Juan nos quiere arrinconar contra una verdad. Ahora, tristemente, muchos, al sentirse arrinconados con esta declaración tan directa de Juan, terminan llegando a conclusiones erróneas. ¿Sí? ¿Cierto que es así, no? Les doy un ejemplo. Eh, si ustedes leen la traducción de la Sagrada Escritura del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, ustedes van a leer que en el principio, ¿cierto? Era la palabra, era el logos, y el logos o la palabra o el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos chocan con la verdad, ¿sí? De que Juan sea tan directo. Es chocante para ellos. Ahora, bueno, obviamente ellos lo cambian porque es una de las bases de su doctrina, hermano. Entonces, si ellos cambiaran esa doctrina, se le vendría abajo todo su sistema de enseñanza, ¿no? Sería algo parecido, hermanos queridos, al catolicismo, ¿ya? Imagínense, no sé, que un papa en un momento determinado venga y diga, la verdad es que hemos estado equivocados y la Virgen María dejó de ser virgen, ¿ya? Después de tener a Jesús, e incluso dejó de ser virgen después de tener a los hermanos de Jesús. Por lo tanto, María dejó de ser virgen, ya no es virgen. No sé si se imaginan un papa diciendo eso, ¿no? Eso significa la destrucción absoluta del catolicismo, porque el catolicismo tiene como base, uno de sus grandes pilares, es el papado y la otra es la virginidad de María. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, ellos no van a poder, jamás van a cambiar esto, ¿ya? Y de hecho, son tan enfáticos en el tema de que sencillamente prefieren cambiar la escritura, ¿sí? Acomodarla, y según ellos, creo que lo vimos, creo que fue el hermano Dani una vez que hizo el comentario de esto, ¿no? Y lo tocamos. Ellos dicen que su Biblia o que la Sagrada Escritura que ellos tienen es la correcta, ¿sí? Está avalada por grandes eruditos, ¿ya? Y no eruditos que son ideologizados, ¿no? Como los que dicen ellos que nosotros tenemos, ¿ya? Obviamente, ustedes entenderán que eso es absolutamente falso, ¿sí? Eh, y que es una mera declaración que incluso personas mismas que han salido de su entorno afirman que eso no es real, que eso no es verdad. ¿Sí? Hay un libro bien famoso, un libro gordito de Petete, ya de un apellido Franz, que él fue uno de los ancianos de la élite más alta allá en Estados Unidos, de la Watchtower, y fue uno de los encargados también de ayudar en la traducción. Bueno, él se encontró con el Señor y fue salvado, se entregó al Señor y conoció la verdad. Y obviamente él escribe ese libro y lo escribe con el fin de poder no avergonzar a los testigos de Jehová. Él es muy cariñoso en su forma de escribir el libro. En ningún momento él dice yo quiero atentar en contra de los hermanos o de la gente que dejé, que es muy querida, ¿no? Pero tengo que decir la verdad. Se trata de decir la verdad y la dice muy bien y siempre cuidándose de no ofender, ¿ya? Que creo que es un espíritu cristiano muy lindo, ¿no? Muy maravilloso, porque para nosotros no es tan fácil, hermano, ¿no? Agarrar a sablazo a medio mundo, ¿sí? Ojalá subiéramos lo que más subiéramos para esperar a un testigo de Jehová el día sábado, el día domingo, cuando nos viene a despertar temprano, golpear la puerta. Pase adelante, ya entro, agarrarlo, a batalla combo, espiritualmente hablando, ¿no? Tirándole. Y entre más peleado salga, ¿sí? Mejor. La idea es que ganamos, ¿sí? Nos sentimos victoriosos porque vencimos al testigo de Jehová. Somos muy dados a eso, ¿no? O sencillamente no atenderlos, o sencillamente decirle que generalmente es lo que uno tiene que ser real, ¿no? Decirle, sabe que no tengo tiempo, porque la verdad es que la mayoría de las veces uno no tiene tiempo. Pero tristemente muchos cristianos no solo son esquivos con ellos, sino que los insultan, ¿ya?
Y eso es triste, ¿no? Entonces, claramente, hermanos, la traducción que ellos hacen no solo es mala, es directamente errónea, directamente errónea. Eh, ¿Por qué nosotros decimos que esto es tan potente y, nos lleva a estar entre la espada y la pared? Porque la única forma que nosotros tenemos aquí de entender a Juan es que Jesús es Dios, que el verbo es Dios y punto. Y al decir que era Dios, significa, por ser inmutable, que él nunca ha dejado de ser Dios. Y que él, mientras estuvo en la tierra, él seguía siendo Dios. ¿Sí? Y que en este sentido, ¿por qué? Porque aquí es donde viene, pero si usted me está diciendo eso, dicen algunos, ¿no? Usted me está diciendo que Dios murió en la cruz. ¿Sí? Otros, a ver, usted tiene razón. María es la madre de Dios. ¿Sí? Porque quien nació de María fue Dios, ¿no? Dios hecho hombre. Entonces, todos estos problemas que, hermano, aunque ustedes no lo quieran, a través de la historia de la iglesia han traído unos tremendos debates, muchos concilios ecuménicos del siglo III, del siglo IV, del siglo V, se dieron en base a todas estas cosas, ¿ya? Pero son cosas que no nos interesan de verdad, ¿no? No nos son útiles. A la gente que le gusta historia, bien, pero no es útil para nuestra vida devocional. En cambio, sí es muy útil el saber que quien nace de María es Dios y quien muere en la cruz es Dios. A quien torturan antes de crucificarlo y a quien crucifican es a Dios, en el sentido de que el verbo, que es Jesús, era Dios y no ha dejado de ser Dios jamás. No puede dejar de ser Dios, ¿ya? Porque Dios es inmutable. ¿Entienden la idea? Esta es la idea de entender los atributos manifestados a través de todo el libro maravilloso que Dios nos dio, que es la Biblia. Ahora, fíjense que Juan utiliza, antes de declarar directamente que el verbo es Dios, utiliza, por así decirlo, un tiempo. Dice, en el principio, ¿sí? Y se recuerdan que lo vimos la semana pasada, esto es como una alusión a Génesis 1. En el principio creó Dios, ¿ya? Juan, dirigido por el Espíritu Santo, quiere que inevitablemente conectemos eso. Cualquier persona, mi querido hermano, que ha leído la Biblia completa, ¿sí? O tal vez la ha leído por pausa, pero ha leído Génesis y está ahora leyendo Juan, va a leer eso y va a decir, no, oye, a ver, no, ¿dónde he escuchado esto? ¿Dónde lo he leído? ¿No? Y, es el primer versículo de la Biblia, Génesis, en el principio, porque esa es la idea del Espíritu Santo, es conectarnos con ese momento en que nada existía. No había nada, no existía nada. Solo existía Dios. Ese momento es el principio, ¿sí? En el principio, sí, de todas las cosas fue Dios el que comenzó. Dios es el comienzo de todas las cosas, ¿ya? Antes de que Él comenzara a crear, no había nada. Eh, Aquí es donde entra la fe, ¿no? Aquí es donde entra la fe. Eh, es interesante, hermanos queridos, cómo hoy día por las redes sociales se han usado mucho para usar lo que se llama la apología cristiana, la defensa de la fe, en otras palabras, ¿ya? Creo que es buena, saludable por un lado, pero también hay que ser cuidadoso de no caer en solo defender la fe, ¿ya? Porque el evangelismo no depende de la defensa de la fe. El evangelismo depende de que los cristianos abran su boca y hablen del Señor Jesucristo, ¿sí? Ya, no que sean defensores de la fe. Ahora, si hay personas que tienen la capacidad intelectual de saber de historia, de doctrina, en fin, y pueden defender la fe, bien, bienvenido sea. Pero la idea del evangelismo siempre está basado en que tú y yo abramos nuestra boca y hablemos de Jesús a otros. ¿Estamos claros con eso, no? Espero que sí, ¿ya? El principio, antes de que todo fuera, esa es la idea, antes de que todo exista. Ahí era el verbo. El verbo tenía existencia antes de que todo existiera. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, fíjense cómo Juan va a repetir. Dice, eh, en el principio era el verbo. ¿Lo están viendo ahí en sus Biblias?
En el principio era el verbo. Fíjense lo que dice Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. ¿Ya? En el principio, dice. Luego en el 2 dice, en el principio. Repite, en el principio. En el versículo 1, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Segunda frase del versículo 1, el verbo era con Dios. ¿Sí? Versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Se dan cuenta de la repetición? ¿Sí? Principio, principio. Con Dios, con Dios. Y en medio de esta repetición, el verbo era Dios. Miren cómo Juan lo expone de una forma tan ordenada, ¿no? Espero que se den cuenta. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta. En el principio, versículos 1 y 2, esa es la idea. En el principio, versículo 2, en el principio. ¿Sí? Versículo 1, y el verbo era con Dios, versículo 2, y este era en el principio con Dios. Y en medio de estas dos repeticiones del principio y que el verbo estaba con Dios, en el medio está el verbo era Dios. La declaración más directa que se tiene hasta este momento, hermanos, hasta este momento, en forma ordenada, tanto históricamente, ¿ya? En el sentido de la historia de Jesús, ¿no? Es la primera vez que se tiene una declaración tan directa de que el Señor es Dios. Recuerden, era Dios, significa que era Dios. La idea es que Juan nos está diciendo, antes de que Él sea hombre, antes de que todo existiera, Él ya era Dios. Eso significa, ¿no? No significa que era y que ya no, y que ya dejó de serlo, no. Nunca lo ha dejado de ser. Así que los dos primeros versículos, ¿qué nos muestran? Claramente, divinidad en Jesús. Claramente, eternidad en Jesús. ¿Por qué eternidad? Porque ustedes saben que la eternidad está antes del tiempo cronológico humano, ¿no? De la creación. Desde el momento que comenzó la creación, comenzó un tiempo cronológico, que este es lineal, hacia adelante, ¿ya? Por eso hoy día se habla de volver en el tiempo, la famosa máquina del tiempo, ¿no? Porque el ser humano quiere regresar. Pero eso es hasta ahora imposible, por más que algunos quieran decir que sí es posible, pero no se ha llevado a cabo eso, ¿ya? El tema es que desde ahí, desde que comenzó toda la creación, pum, para adelante comenzó ese tiempo. Antes de que todo comenzara, por lo tanto, antes del tiempo lineal, de nuestro tiempo cronológico e histórico, estaba el principio. Antes de eso, eso era eternidad. Y lo que Juan está diciendo, que el verbo estaba ahí con Dios, ahí en la eternidad, antes que todo comenzara. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque es Dios, dice Juan. Esa es la idea. Porque es Dios. El único que puede estar antes de que todo comenzara es alguien que no ha sido creado y que a la vez es el creador. ¿Sí? El único que puede estar antes de que todo fuera creado es alguien que habita en la eternidad y ese es el verbo. Esa es la idea de Juan. ¿Ya? Ahora, noten bien, yo les voy a invitar que nos saltemos al versículo 18. Por esto es bueno, hermanos, usar diferentes versiones. Yo les expliqué una vez que no tuvieran miedo de esto, ¿ya? No hay por qué tener miedo. Ahora, si en algún momento algo le causa escozor, ya lo podemos tratar, ¿sí? De verdad, lo podemos tratar. Pero miren, por favor, a ver si me ayudan, hermano Marcelo y hermana Sandra. Hermana Sandrita, usted tiene la NBI, ¿no? Muy bien, excelente. La de MacArthur, creo, ¿no? Son 4 versiones. Es una que tiene 4 versiones. Ah, no necesita. Ya, hermano, todos para la casa, con la hermana Sandra. Yo Basta y sobra. Tiene la Reina Valera del 60. 60, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional, la NBI. Bueno, wow. Hermana Miriam, usted tiene la Biblia de las Américas, ¿no? ¿La tiene ahí? ¿Sí? Ya. Vamos a leer, ya, hermana Sandrita, va a leer usted. Lea la Dios habla hoy. ¿Sí? La hermana Miriam va a leer la Biblia de las Américas. ¿Sí?
Hermano Marcelo, la Reina Valera. ¿Les parece? Y no sé si alguien más tiene la NBI. Nos faltaría la NBI. Hermana Laurita, ya hermana Laura. Directamente desde Iquique vamos a escuchar la NBI. Versículo 18. ¿Sí? Versículo 18. No voy a hacer que leamos en todas las versiones el versículo 1, porque ustedes van a encontrar todas las versiones coinciden en todo lo que es doctrina básica, nuestros hermanos. Ya no hay ningún problema con eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 18. ¿Ya? Y por favor, antes que tengan escozor o problema, alguien, no sé, por lo que vamos a ver, ¿ya? Tranquilo que después vamos a explicar, ¿sí? Veamos, entonces, ¿qué dice nuestra querida Reina Valera, hermano Marcelo? Amén. Versículo 18. Amén. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. El unigénito que está en el seno del Padre, ¿sí? Que está en el seno del Padre. Y veamos entonces el versículo 18. En la Reina Valera lo estamos viendo, ¿no? El unigénito Hijo, ¿sí? Que está en el seno del Padre. Eso es lo que dice nuestra maravillosa y querida Reina Valera. ¿Ya? Noten bien que nuestra Reina Valera, Juan, ya tenemos claro que Juan dijo que Jesús es, o el verbo es Dios. Eso, no hay duda. No hay duda, hermanos queridos. Volvemos a decir, es la primera afirmación más directa, más tajante, ¿sí? Que usted va a encontrar si ha leído el Nuevo Testamento desde el principio hacia adelante. ¿Ya? Directa, sin lugar a duda. Y lo comprobamos porque, y lo vamos a ver también, ¿cierto? Lo vamos a volver a ver, el tema de la eternidad, ¿ya? Y algunas otras características del Señor Jesús o del verbo aquí. Pero vamos primero a esto. Porque esta sección, la idea de Juan, es que él comienza con una declaración directa y radical. El verbo es Dios. Y en la Reina Valera, nosotros leemos el versículo 18 y leemos que a Dios nadie le dio jamás, que el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es fantástico también, es maravilloso, dice que está en el seno del Padre. ¿Ya? Recuerden, la intimidad, el seno, siempre habla de la intimidad. ¿Ya? Él le ha dado a conocer. Pero ¿cómo dice nuestra... A ver, Dios habla hoy, hermana Sandra. Ya. ¿Dónde está? Ahí está. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Muy Uy, bien. puro cortado. Ya. ¿Descubrió lo diferente a la Reina Valera, no, hermana Sandra? Nadie ha visto jamás a Dios, Ya, eso lo dicen todas las versiones. el Hijo único Ya, eso también lo dicen todas las versiones. que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre. El Hijo que es Dios. Eso no lo dice la Reina Valera. ¿O sí, hermano Marcelo? No, no, dice el unigénito Hijo, que está ¿Cierto? en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, pero no dice que es Dios. Muy bien. Así que todos los que tienen Reina Valera, a la basura. Ajá. No, querido hermano, recuerden que estamos aprendiendo de que todas las versiones no son pero muy provechosas cuando la leemos. ¿Ya? Especialmente cuando somos gente que hemos aprendido a dedicar tiempo a leer la palabra de Dios. Tan maravilloso, hermanos queridos. Es tan maravilloso. Y nunca, vuelvo a decirles, como les dije en delante, no tengamos miedo de abordar otras versiones, siempre y cuando sean cristianas, ¿no? Ya dijimos claro, ¿cierto? Dejamos claro lo de el nuevo mundo, ¿no? Del testigo de Jehová. Entonces, la Dios habla hoy, añade algo, añade que directamente, que Jesús es Dios, ¿sí? Que el Hijo es Dios. ¿Cómo dice la Biblia de las Américas, mi hermana Miriam? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Clarito, ¿no? La ¿No? Biblia de las Américas está también aclarando, diciendo enfática en decir que el unigénito Dios, Dios, sí. unigénito, ¿qué significa? Hijo Único. único.
el único, ¿cierto? Hijo o el unigénito hijo, ¿ya? Es Dios, ¿sí? También está afirmando la Biblia de las Américas que el hijo es Dios, ¿ya? Eh, hermana Laura, la NBI. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Muy bien. Fíjense que las 4 versiones que hemos leído, ya, 3 de ellas afirman en el versículo 18, clarito, que el Hijo es Dios. Está clarito eso, ¿no? Una declaración directa. Solo la Reina Valera no tiene esta traducción, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos ayuda el tema de leer las otras versiones en este caso? No es para decir, la Reina Valera está equivocada. No, no es un tema. Este es un tema gigante, mis queridos hermanos, muy gigante. En ese sentido, ustedes pueden estar confiados de que cada versión cristiana jamás nunca va a contradecir una enseñanza de las que son nuestras enseñanzas vitales del cristianismo, las que incluso son las que nos unen como evangélicos, como cristianos, llamémosle cristianos bíblicos más que evangélicos, ¿no? Gente que creemos que de la palabra de Dios viene lo que nosotros necesitamos saber, todo lo que nosotros necesitamos saber, de Dios y de todo. Entonces, en este sentido, ¿por qué es bueno acudir a estas versiones? Porque así nos damos cuenta que Juan parte, ¿sí? Parte esta primera parte, valga la redundancia, comienza, lo voy a decir de esta manera, en el versículo 1, diciendo que el verbo es Dios. Y en el último versículo de este primer párrafo, ¿sí? De esta primera idea, de esta primera revelación clarita desde el versículo 1 al 18, recuerden que del versículo 19 cambia el tema, ¿ya? Parte Juan diciendo que el verbo es Dios y termina la sección afirmando que el Hijo es Dios. ¿Sí? Lo vemos, ¿no? Entonces, aquí vemos la riqueza de repente ver otras versiones, ¿sí? De ver otras versiones. Para los hermanos que aman la Reina Valera, los hermanos que me conocen, jamás he hablado mal de nuestra querida Reina Valera, ¿sí? Creo que no hay nada grabado que se pueda hacer usado en mi contra, ¿ya? ¿Sí? Pero lo que sí, aquí descubrimos que hay hermosura también al comparar otras versiones, ¿sí? Hay otras versiones fantásticas. Entonces, en este sentido, de las versiones, ¿cierto?, más actuales, tenemos clarito el párrafo de Juan, el primer, ¿cierto?, párrafo de Juan, empezando con una declaración directa que Jesús es Dios y terminando el párrafo también con una declaración directa de que Jesús es Dios. ¿Ya? Recuerden, si hay algún comentario que quieran hacerlo, lo pueden hacer, o alguna pregunta, ¿ya? Está clarito entonces que, en primer lugar, volvemos a los primeros versículos, está clarito que Juan declara explícitamente que el Señor Jesús es Dios. Juan comienza y termina esta sección con esta declaración. Fíjense que en el principio era Dios, ¿sí? El versículo 1 y el versículo 8, o sea, 18, perdón, el Hijo único o el unigénito que es Dios o el unigénito Dios, como dice la Biblia de las Américas. Y lo otro es que dice en el versículo 1, comenzando el párrafo, estaba con Dios. La idea de esa expresión es que estaba cara a cara con Dios, en comunión íntima con Dios, ¿sí? Y en el versículo 18 que nos dice que el Hijo está en el seno del Padre, dicen las versiones más modernas, íntimamente, ¿sí? Entonces, en el primer versículo 1 y en el versículo 18, el último de este párrafo, se nos está diciendo claramente que el verbo es Dios. Así de radical es Juan, así de claro debería estar para nosotros y para todos los que leen esto, ¿ya?
Ahora, versículo 1 y 2, como lo dijimos en delante, en el principio se repite en el versículo 1 y se repite en el versículo 2. Era con Dios y estaba con Dios, se repite el versículo 1 y el versículo 2. En otras palabras, la eternidad. Lo explicamos recién, ¿no? Por lo tanto, el verbo estaba habitando la eternidad. Y ustedes saben que el único que habita la eternidad es Dios, nadie más. Pero fíjense que como expusimos cortito recién hace un ratito atrás, Juan no termina con esto. Volvemos a los primeros versículos. Versículo 3. Después que Juan nos ha dejado claro que el verbo es Dios directamente, y decirnos que habitaba y habita en la eternidad, es eterno, porque estaba en el principio, antes de que todo fuera, antes de que todo comenzara, él ya era, ya tenía existencia, entonces eternidad. Ahora, el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Sí? Y aquí es donde se nos junta versículo 1 con el versículo 3. En el principio, todas las cosas por él fueron hechas. Y aquí es casi literal, Génesis 1:1. En el principio creó Dios, o Dios hizo todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Entonces, no solamente Juan nos dice que el verbo directamente es Dios, sino que luego nos da un atributo de Dios, ¿sí? Apelando a la inmutabilidad de Dios, pero también a la eternidad de Dios. El verbo es eterno, porque estaba antes del principio, ¿ya? De todo. Y ahora nos dice que es el creador. Todas las cosas por él fueron hechas. Ahora, quiero hacer una pequeña acotación aquí, hermanos queridos. Algunos dicen que cuando dice todas las cosas por él fueron hechas, significa que Dios, que el Padre usó al Hijo, que las cosas fueron creadas por medio de él. Eso es correcto. Pero esto no tiene por qué traer ningún problema al pensamiento de Juan. Juan lo que quiere decir es que él fue la causa de que todo lo que existiera exista. Así lo está diciendo. ¿Sí? Ahora, eso de que no, el Padre, los que creen que el Padre, ¿cierto? Es Dios y no Jesús, o que Jesús es un Dios pequeñito, o un Dios inferior, que al final terminaríamos creyendo que hay más de un Dios, y eso sí que es un atentado en contra de la Escritura, ¿ya? Solamente hay un Dios, que eso es lo que lo vamos a ver ahora. Más encima de decirnos todo esto, Juan ahora nos dice que todo fue creado por él. Pero fíjense cómo vuelve a repetir lo mismo, Juan, en el mismo versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Eso está clarito, ¿no? No deja nada, no excluye nada. Por lo tanto, Jesús mismo no puede, ¿cierto? El Hijo, el Verbo en este caso, no pudo haber sido alguien creado. ¿Sí? No pudo haber sido creado. Y luego dice, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Qué es eso? Es lo mismo que dijo recién. Al revés, ¿no? Todas las cosas por él fueron hechas. Y ahora va a decirle exactamente lo mismo. Es lo mismo, dicho de otra manera. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta, no? Repetición. Está repitiendo la misma idea. O sea, sigue repitiendo. ¿Por qué repite? Porque la repetición es un recurso para enfatizar algo. Juan está queriendo enfatizar en esto. En el principio, en el principio. En el principio, es cierto, el verbo era con Dios. En el principio estaba con Dios. Versículo 1, versículo 2. Repetición. Aquí vuelve a repetir. Todas las cosas por él fueron hechas. Con eso, no sé, un profesor de literatura española, de gramática española, diría, Juan, está siendo repetitivo. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué estás repitiendo? Sí. A ver, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es exactamente lo mismo que decir que todas las cosas por él fueron hechas. Pero es que Juan no escribe bajo las normas gramáticas del español. De hecho, él escribe bajo la gramática del Espíritu Santo, ¿ya? Y el énfasis, el sobreénfasis, es porque él quiere que sepamos que el verbo, por ser Dios, por ser eterno, ¿sí? También es el creador.
O sea, ¿qué otra duda nos podría caber de lo que Juan nos quiere enseñar? Pero no termina Juan ahí, ¿no? Sino que luego en el versículo 4 dice, en él estaba la vida, ¿sí? Y la vida era la luz de los hombres. La vida. Aquí se está refiriendo que él, el verbo, es la fuente de la vida, de donde emana la vida, de donde viene la vida. Toda vida proviene de él. ¿De quién? Del verbo. ¡Wow! Sí, porque aquí sigue hablando del verbo. No ha cambiado el enfoque Juan, sigue hablando del verbo. Todo lo que está hablando, lo está hablando del verbo. ¿Ya? El verbo. En él estaba la vida es la fuente de toda vida. O sea, todo lo que tiene vida, o todo lo que fue creado, en este caso, más específicamente lo que tiene vida, nace de Jesús, nace del verbo. Bueno, esto también luego Pablo lo dejaría clarito, porque lo interesante, hermanos, amados, hermanas queridas, es que Juan, cuando uno lee la Escritura, el Nuevo Testamento, ¿sí? Y lo lee con la idea de poder aprender más del Señor para tener una vida de más dedicación, de más devoción a Él, uno encuentra que Juan y Pablo están en la misma onda, si me permiten expresarlo de esta manera. Están en la misma onda. Ambos dicen que la salvación viene por creer en Jesús. Es un énfasis en todo lo que es la enseñanza paulina de Pablo, pero también lo es en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Entonces, todo, absolutamente todo, mis queridos hermanos, en todo hay una plena armonía entre lo que Juan enseñó y lo que Pablo enseñó. Por eso a mí me complica cuando yo escucho hablar mucho de teología paulina, ¿sí? Ya, de repente por ahí hay un canal que dice teología paulina, y me complica, ¿sí? Cuando nos abanderamos con ciertas cosas, ¿no? ¿Te recuerdan? Nos abanderamos como todas las cosas. Lo vimos con los atributos, ¿no? No, Dios es amor. Lo vimos, ¿no? No, es el atributo más maravilloso de Dios. Dios es amor. Otros que no, dicen, no, es la santidad. Nos abanderamos y eso tiene un grave problema. Ese era el problema con los corintios, ¿no? No, el pastor Pablo es el que sirve. Sí, no, el pastor Cefa, no, es el potente. No, el pastor Apolo, ese es el que me gusta más, predica más dinámico. Los otros son medio aburridos, ¿no? La pelea entre los corintios, ¿no? Entre Cefas, Pablo y Apolos, que la verdad es que entre ellos no había ninguna discusión. Era la carnalidad, la inmadurez de los corintios la que llevaba a esa división, a abanderarse, ¿no? Y estaban obviamente los que se creían más espirituales, que decían, no, ni el pastor Pablo, ni el pastor Cefa, ni el pastor, ya, o Pedro, ¿sí? O el pastor Apolo, sino el gran pastor de las almas. Yo sigo a Jesús, ¿no? Entonces, es un abanderamiento. Y hoy día no solamente nos abanderamos con todas esas cosas. Muchos se abanderan hoy día, ¿sí? La bandera, no, yo soy paulino, soy paulista. Yo soy juanino. Y nadie quiere con Pedro ni con Judas porque eran unos ignorantes, pues, nunca fueron al instituto teológico, hermano. Entonces, no hablan mucha teología profunda estos muchachos. Entonces, por eso son de segunda categoría, ¿ya? Y Hebreos, que es profundo, lo más probable es que lo haya hecho Pablo, ¿ya? Entonces también viene de... yo encuentro terrible eso, terrible. ¿Saben por qué? Porque eso nos desvía. Nos desvía de ver la Biblia como una unidad maravillosa, perfecta, donde fluye la revelación de Dios, ya, de su persona, de su propósito, de su voluntad, de sus hechos, de su plan magnífico. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, hermanos, ¿ya? Entonces vemos aquí a Juan, una tremenda revelación de Dios a través de Juan. El verbo es la fuente de toda vida. ¿Usted está vivo? Su vida proviene del verbo, ¿sí? La vida eterna tiene que ver con conocer al Padre, a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Proviene de Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esa es la idea de Juan, ¿ya? Y obviamente ocupa otro recurso, una figura que es la luz. El ser humano, la luz es, hermano, no es algo que podamos evitar. La luz es vida. Por eso lo relaciona y dice, la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Esta es la idea de Juan, comenzando su evangelio, tremendamente directo, tremendamente explícito, ¿ya? Y luego vemos algunos versículos más, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, en el versículo 6, y este vino por testimonio, ¿ya? Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, ¿sí? Y la idea de Juan entonces era ser, como lo dice él muy bien después, yo soy el que clama en el desierto, ¿cierto? Preparen el camino del Señor. Por si acaso Juan escribe y dice, no era él la luz. ¿Quién? Juan el Bautista. Sino para que diese testimonio de la luz. ¿Ya? El verbo aquí pasa a hablar, a llamarse luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ya? Venía, ¿de dónde venía? Del cielo. ¿Sí? Del cielo. En el capítulo 3 vemos a Juan el Bautista testificando eso, ¿no? El que viene del cielo, ¿sí? Es del cielo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Fíjense cómo vuelvo a repetir, ¿sí? La característica del verbo como el creador, pero el mundo no le conoció. Wow, aquí hay algo tremendo, o sea, el creador no fue conocido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjense cómo ya está en este primer párrafo, Juan ya está llamando a escena a la fe, a la convicción, a la confianza. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por voluntad de Dios. Y el versículo 14, ¿sí? Hasta el versículo 13, vemos al Señor claramente manifestado como Dios. Del versículo 14, 15, ¿ya? 16 y 17, lo vemos ahora como hombre, ¿sí? Como hombre. Versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué verbo? El verbo que es Dios, ¿sí? El verbo que es el creador, el verbo que es la fuente de vida, el verbo eterno. Bueno, ese mismo verbo fue hecho carne. O sea, se hizo hombre, hombre, tomó naturaleza humana, como lo explicaría el apóstol Pablo años después. Aquel verbo fue hecho carne. Para Juan era así de directo. El verbo es Dios, se hizo hombre. Por eso Juan dice, y habitó entre nosotros. Luego, y habitó, perdón, Juan dije, ¿no? Espero que haya dicho Juan. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. O sea, de tal manera se hizo hombre que lo palpamos, lo tocamos, ¿sí? Lo vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego Juan sigue diciendo, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Eso lo vamos a ver en boca de Juan, el Bautista, en el capítulo 3, ¿ya? O usted lo puede ver también, ¿no? Entonces, Juan sigue ahora con la idea de que es hombre, ¿sí? Palpable. El Dios no puede ser visto por nadie, ¿ya? Pero Jesús lo da a conocer. Pero me estoy adelantando. Sigamos con el versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿sí? Alguien dijo que Pablo era el apóstol de la gracia, ¿no? Juan aquí tiene una tremenda declaración sobre la gracia de Dios, ¿no? Gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan escribiendo muchos años después de que Jesús sí ascendiera al cielo. Al final ya del primer siglo, en que aún ya la iglesia estaba muy avanzada en cuanto a doctrina, ya él deja muy claro la diferencia entre Moisés y Jesucristo. ¿Ya? La ley fue dada por Moisés. Qué lindo, maravilloso. La ley es santa, es perfecta porque viene de Dios. Pero la gracia y la verdad no vinieron por medio de la ley, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya? Y aquí Juan toma el nombre personal del verbo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Hasta ahora le ha denominado verbo, hasta ahora le ha denominado vida, luz, ¿ya? Pero ahora
Juan lo denomina Jesucristo, unigénito del Padre, también lo ha nombrado antes, ¿no? Pero ahora revela su nombre directamente. ¿De quién estoy hablando? Dice Juan. ¿De quién estaba hablando hasta ahora? De él, de esa persona maravillosa, de esa persona gloriosa, de nuestro querido y amado Señor Jesucristo. De él estoy hablando, de él estoy dando testimonio. Y termina esta primera parte diciendo lo que leímos en delante. A Dios nadie le vio jamás, nadie. Eso está confirmado por Pablo, está confirmado por Dios mismo. Lo vimos en Éxodo capítulo 33, donde Dios le dice clarito como el agua a Moisés: nadie ha visto mi rostro, ni nadie va a ver mi rostro. ¿Ya? A Dios nadie le dio jamás. Pero el unigénito Hijo, y que como vimos que es Dios, que está en intimidad con el Padre, en el seno del Padre, Él, ¿quién? Jesucristo. Él lo ha dado a conocer. De esta manera, Juan no solamente nos ha dejado claro que Jesús es Dios, Jesucristo es Dios, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios que es la fuente de la luz, el Dios creador, sino que ahora nos dice que Él es el único medio para que conozcamos de verdad a Dios. No hay otro medio. Es como lo que diría capítulo después, ¿no? Jesús dijo: yo soy Él, camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único nexo. No hay otro nexo, mis queridos hermanos. Cuando uno agrega un nexo más, está corrompiendo todo. Está corrompiendo todo. Solo Jesucristo es el camino. Solo Jesucristo es el que nos revela a Dios. Ahora, antes de terminar esta parte, los quiero llevar a entender un poquito. Miren, ¿qué hace Juan? Juan nos deja entre la espada y la pared, pero de forma clara, no ambigua. Él no es ambiguo, él nos dice: miren, puede ser, ya, descubran ustedes que el verbo es Dios, será, no será. No, no, no. Radical, directo. Entonces, cuando uno vuelve a la escena de el bautismo de Jesús, se nos presenta un problema, ¿o no? Y esto es con lo que chocan muchos a no querer entender qué es la Trinidad de Dios. Tenemos un problema porque si volvemos al bautismo, tenemos al Padre en el cielo, ¿no? Él es Dios. Pero ahora Juan nos dice que el que está saliendo de las aguas, que ha sido recién bautizado y sobre el cual vino el Espíritu de Dios, también es Dios. Y tenemos un problema. O sea, tenemos un Dios arriba y tenemos un Dios abajo. Y eso que no hemos echado todavía el Espíritu Santo, que también es Dios. O sea, más encima, Dios arriba, Dios abajo y Dios bajando. Che, eso lo podría hacer solamente un ser sobrenatural. Obvio. Esa es la idea. Eso solamente podría hacerlo un ser que está fuera de todos los parámetros humanos. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cómo comenzamos nuestro estudio de Dios? Espero que se recuerden, especialmente los primeros alumnos, los de Coquimbo, después se añadió los de Valle. Comenzamos con la palabra incomparable. ¿Se recuerdan, no? Esa fue nuestra base. ¿Ya? Estamos hablando de que Dios se ha revelado como un ser incomparable. Y esto traigo a la memoria. No, con esto no estamos diciendo que le podemos cantar: incomparable eres tú. ¿Ya? No es un mero canto. La palabra nuestra incomparable define a Dios en el sentido de que Él es un ser absolutamente diferente a todos nosotros. Es un ser único, ¿sí? Ni los ángeles son como Él, ni los serafines, ni los querubines. Él es Dios, es un ser único. Y como es único, es incomparable. No podemos decir: que Él es como esto, ¿no? Y el problema que se nos presenta cuando vemos a Dios hablando arriba, Dios Hijo siendo bautizado, bueno, tenemos dos dioses. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ya? No, es que no lo entiendo.
No, es que no lo comprendo. No, es que, a ver, denme una comparación. No existe ni esa comparación, ni esa explicación. No existe. ¿Cómo vamos a explicar algo que es incomparable? A ver, Dios es como. Dios es como qué. Dios es como el pan. Es bueno, dijo el guasito. ¿Sí? Es como el pan. ¿Pero qué significa? Que Dios es una marraqueta que me la puedo comer. Hace poquito tomé 11 antes de venir para acá, hermanos. No, es un ser incomparable. Y el problema cuando los cristianos o cualquier persona va a leer la Biblia, con lo primero que choca es cuando quiere leer la Biblia solo por tener conocimiento. Ah, ya, he leído el Corán, leí el Bhagavad Gita de los hindúes, en fin, leí hasta el libro de los mormones, del libro de Mormón, todos, ahora quiero tener más cultura para leer la Biblia. No, no, no. La Biblia es un libro absolutamente y radicalmente diferente a cualquier otro. La Biblia, comenzamos nuestro estudio diciendo que la Biblia tiene un fin supremo, que es revelarnos a Dios, mostrarnos a este Dios. Y dentro de esa revelación, Él dice, yo soy así, así, así. Pero no se olviden, soy un ser incomparable. ¿Sí? Todo lo que ustedes puedan llegar a aprender de mí y a conocer de mí, ¿sí? Es porque yo se los he revelado a su nivel. Pero tienen que recordar, yo aún soy más grande de lo que ustedes puedan llegar a entender. Su mentecita llega a un punto, ¡pum! Hasta ahí. ¿Sí? Voy de la mano del Señor. Y ahí está el límite. Hasta ahí nomás llega mi mente. ¡Pum! Pero el Señor sigue caminando más allá, eternamente, eternamente. Entonces, queridos hermanos, esta es la idea. Pero el problema está cuando nosotros queremos humanizar a Dios. No, si nosotros no podemos humanizar a Dios, Él se humanó, ¿sí? Y lo hizo de una forma inefable e insondable. Miren, el nacimiento virginal. A ver, las hermanas que han tenido hijos, ¿se imaginan algo así? O sea, bueno, a tomar a la hermana Teresa. La hermana Teresa de repente le viene donde el hermano Leo, su esposo, le dice, estoy embarazada. ¿Sí? Le dije, pero estoy hace 6 meses acá en la mina, imaginando que el hermano puede estar trabajando en la mina. Es una suposición, hermanos queridos, ¿no? Hace 6 meses. ¿Y cuánto tení? No, si menos de un mes. Sospechosa la cosa, ¿no? Por favor, todo lo que rodea a Jesús se nos sale de la mente, ¿ya? El nacimiento virginal, imagínense a María, ¿no? Por eso es tan tremenda esta mujer, ¿no? Digna de alabanza, ¿no? No de adoración. ¿Ya? Se le presenta, bueno, que también se le presentó el tremendo ángel, no hay duda de eso, ¿no? Tremendo ángel ahí. Y le dice, María, ¿ya? Y todo, le explica todo, y María, aquí está la sierva del Señor. Pero fíjense que María pregunta, dice, ¿pero cómo va a ser esto? Obvio que iba a preguntar eso. No conozco, soy virgen, no conozco, estoy desposada con mi novio, como lo entenderíamos occidentalmente hoy día, con José. Pero jamás hemos tenido intimidad sexual. ¿Cómo va a ser esto? No había duda en María del poder de Dios, a diferencia de Zacarías con respecto a lo que el Señor le había dicho. Por eso a Zacarías lo castigó el ángel, ¿no? Bueno, Dios a través del ángel. A María no, ¿sí? Porque María no es que dude, sino que lo que ella no entiende es cómo va a ser posible, ¿ya? La imposibilidad. Bueno, el Dios incomparable es el Dios de lo imposible, de aquello que es sobrenatural por esencia, que va más allá de nuestros límites naturales. Dios está por sobre sus propias leyes que ha puesto en la naturaleza, ¿ya? Así de grande es nuestro Dios. Por eso la grandeza de Dios es exaltada como una gran razón de adorarlo, de alabarlo, su grandeza, ¿no? Entonces, la idea es que está María preguntando, ¿cómo va a ser esto? Yo no estoy casada. Y el ángel le dice, no te preocupes, va a venir el Espíritu Santo y ¿te creen que entendió eso, María? No entendió. Y yo lo único que supo que iba a ser una obra de Dios. Ah, un milagro. Correcto, le dijo el ángel. Listo, inclino mi cabeza, que se haga con la sierva del Señor lo que tenga que hacerse. Punto. Ella no pensó ni en José. ¿Qué le voy a decir a José? ¿Ya? Y cuando ocurrió eso, hermanos queridos, que es algo tan maravilloso, eh, que es
es incomparable en todas las religiones. En otras religiones, por ejemplo, la religión de los griegos, de los romanos, ¿sí? Tenemos a un Zeus, el dios del Olimpo, el rey del Olimpo, ¿no? El muy degenerado, miraba para abajo cada cierto tiempo, ¿no? Y encontraba una mujer hermosa y bajaba a tener sexo con ella. ¿Sí? Estuviera casada, fuera virgen, lo que venga. ¿Le gustaba? Permítame la expresión chilena. Todas las micros le servirían a Zeus. ¿Sí? Y en muchas ocasiones tomaba la forma del esposo. O sea, en otras palabras, si fuéramos occidentales en definir eso, las violaba. Y de ahí es donde nacían los semidioses, como el gran Hércules, mi héroe cuando era chico. ¿Ya? Bueno, habían varios héroes míos de la mitología griega. Entonces, esto ocurría. Pero fíjense que es muy clara la religión en decir que lo que hacía Zeus con la mujer era una relación sexual. ¿Sí? Y aquí está el problema con algunas doctrinas, como la doctrina de los mormones, que enseñan literalmente que Jehová el Padre bajó y tuvo relaciones sexuales con María. O sea, exactamente lo mismo que la religión griega o las ancestrales, hermanos. Y nosotros sabemos que eso no fue así. No fue así. El Espíritu Santo, si por su obra en ella, produce esa obra milagrosa de la concepción del que había sido en el principio el verbo y que seguía siendo el verbo. ¿Sí? Dios, creador, la fuente de la vida, ahí comienza su historia como un ser humano. Pero vuelvo al tema. ¿Cómo entendemos eso? Hermano, yo no lo entiendo. ¿Ya? Hubiese sido un cachado que estuviera en este tiempo, no sé, para tomar a María, ¿no? Y haberla llevado ¿cómo se llaman estas cositas que le hacen a las damas cuando les ven su guatita embarazada? No, me cuesta. Ecografía. Eso, una ecografía. Eso, ¿Sí? eso. Gracias. La ecografía, pero eso nada de eso existía. Y lo tremendo fue cuando María, sí, se lo tiene que decir a José. Yo me imagino a María tan complicada con esto, hermanos. ¿Ya? Tal vez María decía, yo confío en José. Sé que es un hombre que cree en Dios. Sí, es un hombre justo, un hombre consagrado, es un hombre de Dios. Es un hombre de esos que cualquier pastor en cualquier iglesia le gustaría tener como copastor. Así era José. Entonces María dice, de ese tipo, José, entonces yo sé que él me va a creer, ¿no? Pero tal vez estaba la duda. Y si no me cree, porque esto no jamás ha ocurrido, por hermano. ¿Ya? En nuestra mitología chilena, ¿no? Está el trauco, que mirando a las niñas las deja embarazadas. Y todos entendíamos que eso nació, es obvio, ¿no? ¿Por qué nació la historia del trauco, no? Está más que clara. Y aquí está el tema, hermanos. Dios no deja a María sola, porque sabe que esto es incomprensible bajo la mente humana. Y por eso el ángel también se le aparece a José directamente y le dice, no tengas temor de recibir a María. ¿Por qué? Porque María, ¿sí? Cuando José supo que María estaba embarazada, él hizo un plan de dejarla ocultamente. Qué lindo. ¿Saben? Con eso le estaba diciendo, yo no quiero que apedreen a María. ¿Sí? Porque José sencillamente le dice a los ancianos, a la gente de ahí, a los encargados, le hubieran dicho, oye, adulteraste, te metiste ¿cierto? Fornicaste con María. Todavía no están, el casamiento no se ha llevado a fin, están solamente desposados. Y José hubiera tenido que decir, yo no soy el papá de esa criatura. Y eso hubiera llevado a la sociedad a apedrear a María. Por eso José dice, mejor yo me llevo toda la carga, me escapo, huyo y yo quedo deshonrado, pero María va a permanecer en vida y el bebé que viene en su vientre. O sea, por algo era un tremendo hombre de Dios, José, digno de alabanza también, ¿no? Pero por eso el ángel viene y le dice a José eso. Pero vuelvo al punto, hermanos. Para ellos era algo imposible. Más para nosotros. Un nacimiento virginal. ¿Qué es lo que es eso? Por eso los ateos se ríen de nosotros. Nacimiento virginal. ¿A dónde? ¿No? Esa fue la María, ¿sí? Que le puso los cuernos a José, ¿no?
¿Qué es lo que los judíos decían, ya, años después de la muerte de Jesús? Que Jesús era el hijo de la fornicación. ¿Sí? Algunos comentaristas creen que justamente aquí en el libro de Juan, cuando le dicen, nosotros tenemos un padre, ¿sí? A Abraham, le estaban como refregando a Jesús que él no tenía un padre verdadero, porque José no había sido su padre legal, había sido su padre legal, pero no su padre gestor, el que lo había engendrado. ¿Ya? Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque nace de una revelación absolutamente sobrenatural, el nacimiento virginal. ¿Sí? Y así podríamos seguir, pues, hermanos queridos. Cada milagro de Dios es una muestra de que nuestro Dios está muy, pero muy por encima de todas nuestras reglas, concepciones, percepciones, visiones, conclusiones. Por algo Él es Dios. Ahora, volvamos a nuestro tema. Tenemos a Dios arriba y tenemos a Dios abajo. Como sabemos lo de la Trinidad, también entendemos que el Espíritu Santo es Dios, pero eso lo vamos a ver después cuando vayamos a la Escritura a enfocarnos en la persona, en la tercera persona de la Trinidad de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí volvemos a la Escritura. Hablamos en nuestros estudios de que Dios es inmutable, pero también hablamos de que Dios, ¿sí?, es uno, lo estudiamos, no hay dos dioses, no hay tres dioses. ¿Está claro eso, no? Lo vimos, no lo vamos a tocar, lo vimos. Es el único. Él dice, no hay otro fuera de mí, no hay Dios. Entonces aquí se nos presenta el problema. Si Dios está arriba, en el cielo dando testimonio, pero también es Dios el que está abajo, recibiendo el Espíritu Santo, saliendo del agua, tenemos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Es que los dos son Dios. Y la conclusión humana es, según la lógica humana es, según la deducción humana es, según lo que la experimentación humana es, dos dioses, ¿sí? Pero se nos ha dejado claro que es un Dios. Entonces, no podemos llegar a ninguna otra conclusión de que Dios está arriba, de que Dios está abajo. Pero ambos, ¿sí?, aunque esos dos personajes, esas dos personas son Dios, ¿ya? No son dos dioses, son un solo Dios. ¡Ah! Ahí está, hermano, ¿ves? Ahí está mi problema, po. Eso no lo puedo entender. Eso, ¿cómo? Chóquela, hermano. Si usted dice eso, chóquela. Somos dos. Sí. ¿Por qué los cristianos tienen miedo a reconocer de que no comprenden completamente la Trinidad de Dios? ¿Por qué? Uno dice, a ver, la eternidad. Otro ejemplo, ¿quién puede entender la eternidad realmente? La eternidad solo se cree, hermanos. Pero el que viene a decir, no, la eternidad significa que... Y la definen, porque es fácil definir eternidad, ¿no? Antes del tiempo y después del tiempo. Antes del principio, después del fin. Así lo definimos nosotros. Es fácil. Pero ¿entendemos eso? No lo entendemos. No, ¿cómo nos entra en la cabeza un ser que no tiene principio ni fin? La eternidad. Lo vimos recién, el nacimiento virginal. Pero ¿saben con qué se nos pone el problema? Es con la Trinidad. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Nadie, ningún cristiano reclama con el tema de la virginidad, ¿cierto?, de María al tener un bebé, nacimiento virginal. ¿Alguien reclama en contra de eso? Nadie duda de eso. ¿Alguien duda de que Dios es eterno? No, nadie duda de que Dios es eterno. Nadie. Y vuelvo a explicar que son cosas que no son comprensibles para nosotros, realmente. Pero alguien nos dice que tenemos un ser, un Dios, ¿sí?, que es un solo Dios, pero que se manifiesta hasta ahora en dos personas. Ya, recuerden que esto no es herejía, hermano. Ya, decimos dos personas porque recién estamos viendo al Hijo, ¿no? Cuando terminemos vamos a decir en tres personas. Por lo menos hasta ahora, un ser que se manifiesta en dos personas, pero que no son dos dioses, sino un solo Dios. Y ahí entramos en problemas. No, yo no entiendo eso, hermano. No entiendo eso. Por eso yo creo que la mejor forma de definir la Trinidad de Dios es diciendo que el Padre es el Padre en un momento, y después cuando
él necesita, se transforma en el Hijo. Y cuando lo llaman a escena para que sea el Espíritu Santo, se cambia de nuevo de dífora y se vuelve el Espíritu Santo. Entonces, a eso se le llama, no los quiero aburrir con este tema, pero se le llama modalismo, hermanos, ¿ya? Sencillamente son los que creen que no son tres personas. Es el mismo Dios que se va adoptando una posición. Y esto lo creen muchos cristianos evangélicos. Pero eso no es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver en el bautismo de Jesús. Lo estamos viendo ahí en el Jordán. Está el personaje arriba y el personaje abajo. ¿Sí? No, es que Dios es más rápido que Flash. Entonces, está abajo, ya, cuando tiene que hablar, ¡pum!, sube rápidamente para arriba. ¿Y cómo hacemos con el Espíritu Santo? No, es que bajó el Espíritu Santo, después recién vino la voz. No, eso no existe, eso no es bíblico. El bautismo nos está enseñando que el personaje que está arriba es Dios. Hoy día, a través del testimonio de Juan, estamos viendo que el que está abajo es Dios. Y lo único que a nosotros nos queda, mis queridos hermanos, es creer, es aceptar esto. Ahora, ¿por qué la triunidad de Dios nos complica y no la eternidad, no el nacimiento virginal, no la resurrección de los muertos? ¿Sí? Nada de esto nos complica. Y son cosas tremendamente complicadas de entender. Porque no es algo que nosotros digamos, ya, sí, es normal un nacimiento virginal. No, sí, yo entiendo muy bien la eternidad. No es así, hermano. Por una sola razón. Y esa razón se ve en la historia. ¿Cuál es la doctrina más atacada por las sectas? Díganme que no es la Trinidad de Dios. ¿Sí o no? Testigos de Jehová, mormones, solo Jesús, el judaísmo, el islamismo, ¿sí? Todo el mundo en contra de la doctrina de la Trinidad de Dios. Pero cuando uno va con el corazón abierto, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y veo que justamente el que está siendo bautizado también es Dios. Yo no puedo llegar a la conclusión de que son dos dioses. No puedo, porque la misma Biblia me ha enseñado que no hay más que un solo Dios. Y uno comienza a entender por fe de una forma que no lo entiendo plenamente, tengo un Dios que se manifiesta en dos personas y que se ha revelado en dos personas. Recuerden, digo dos personas, desde que esto está quedando grabado, hermano. ¿Ya? Hago dos personas porque estamos recién viendo al Hijo, ¿no? Después vamos a concluir la doctrina. ¿Ya? Hasta ahora, ¿saben qué? Para no meterme en problemas, ya, un Dios que estamos manifestado en tres personas, ya, ya, para que nada pueda ser usado en mi contra. Tres personas. Las tres son Dios, pero los tres, al ser uno, ¿sí?, forman un solo Dios. Eso es lo que hay que creer, hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Hermano, es exactamente lo mismo que pasa cuando alguien viene y le dice, Señor, quiero ser salvo. Y la respuesta de la Biblia es, cree solamente. ¿Cómo es eso? Tienes que creer. Bueno, ¿y creer qué? Creer en Jesús. ¿Y eso es todo? No, dicen algunos, no puede ser tan fácil. O sea, usted me está diciendo que el asesino, si cree, va a ser perdonado. Si usted me dice que ese que robó, vivió una vida llena de placeres, después un robo, una tremenda casa, va a ser perdonado. Usted me está diciendo que la mujer adúltera o el hombre adúltero van a ser perdonados. ¿Sí? Y este problema lo tiene el que cree tener una vida muy moral, ¿no? A él no le gusta la idea, ni entiende la idea de que Dios solamente perdone por fe, por creer. Eso es una realidad, hermanos. Es una realidad. De hecho, hay gente que ha sido muy mala, que le han ido a predicar de Jesús y llorando dice que no puedo creer que Dios me vaya a perdonar. No puedo creerlo, que Dios me vaya a perdonar. Pero el testimonio de la Escritura es, ¿sí? Si crees, puedes recibir el perdón. Hermanos queridos, de esta manera, y le doy la pasada a mi hermano Marcelo, que está pidiendo la palabra, de esta manera nosotros
tenemos que enfrentar esta doctrina de la Trinidad de esta manera, es aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ya? Luego de efectuar la fe, el Espíritu Santo va suavizando todo eso y después nos terminamos gozando con esta doctrina maravillosa de la Trinidad de Dios. Hermano Marcelo, de él. No era para Acotar. acotar, claro, justamente, con respecto a lo que usted estaba diciendo, que cómo Dios va a perdonar a personas que han hecho mal. Ejemplos bíblicos tenemos, o ejemplos tenemos en la Biblia, ¿no es cierto? Nínive, la mujer adúltera a la cual querían apedrear, y así mucho. Por la fe. Entonces, por la fe justamente y por el arrepentimiento, Dios perdona a aquellos que se arrepienten de corazón. Así es. Gracias, hermano Marcelo, por los ejemplos vívidos, ¿no? Hermanos, la Biblia misma, la Biblia, este librito, ¿cierto? Denominado Biblia, es un libro que hay que, para aceptar lo que ella dice, hay que tener harta fe. Harta fe. Lo vimos adelante, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanita Miriam, creo que es usted. Sí, antes que avance, Dele, para no preguntarle después, mire, aquí en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Yo entiendo por esto, no sé si estoy equivocada, de hecho lo prediqué hace como 2 semanas atrás, parece, y dice, a los suyos se refiere a la creación o al propósito que él traía. ¿A qué se refiere? Sí, está correcto lo que usted enseñó, hermana querida. ¿Ya? La verdad es que justamente están las dos posiciones, ¿no? Dice a lo suyo, que no se refería exactamente al pueblo de Israel, ¿no? Sino que al propósito que él traía, es lo suyo. No hay ningún problema con esa visión, mi hermana querida. ¿Ya? Ahora, obviamente, lo que sigue está clarito, ¿no? Se refiere al pueblo de Israel, los suyos. Eso sí que es inevitable, no se puede evitar. La única forma de interpretar eso es que se refiere al pueblo de Israel. Porque recuerden que sigue el trato, venía el Mesías, es el Mesías de los judíos, hermanos queridos. Que luego pasó a ser el Mesías de los gentiles, de nosotros. Pero en primera instancia, Jesús vino a las ovejas de Israel, él lo dejó muy claro, ¿sí? Sí que hermana Miriam, efectivamente, sí, a lo suyo, ya, cuando usted lo enfoca de esa manera es una forma correcta, ¿ya? Sí. Alguien no tiene que arrepentirse, hermana Miriam, de la predicación. Ahora, obviamente, el hecho de decir a lo suyo vino, ¿no? Cuando uno lee y a los suyos vino, y los suyos no, ahí está, el problema cuando nosotros no leemos correctamente, por eso es tan bueno leer detenidamente y no rápida la escritura, porque si no se producen problemas, ¿sí? Cada problema típico es algo que ocurrió, ¿no? Real, cuando en vez de leerse centurión, el hermano leía cinturón, ¿sí? Un ejemplo, ¿ya? Entonces, es solamente por una mala lectura. Así que, gracias, hermana Miriam, por la acotación. Buen punto es ese, ¿ya? Bien, mis queridos hermanos, ya que mi hermana hizo la pregunta, ¿alguien más? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No fui claro en algo, por favor? Si no, seguimos. Bien, ¿vamos bien entonces, hermanos? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien. Así que imagínense, aquí Juan tiene, gracias hermano Dani, Juan tiene aquí un temazo, debido a que él es un judío. ¿Se recuerdan de esto, no? Juan era judío, del pueblo de Israel. Eso nunca tenemos que dejarlo de lado. Un judío como él, de hecho, todos los apóstoles, los 12, eran todos judíos. Ellos jamás, hermanos queridos, entiendan esto, por favor, jamás un judío hubiera enseñado que existía dos dioses. ¿Sí? Espero que me haya escuchado bien, lo voy a volver a repetir. Un judío jamás hubiera enseñado
no hubiera aceptado que habían dos dioses. Por lo tanto, del corazón de Juan y de la mente de Juan, ¿sí?, de lo más profundo de su ser, Juan está lanzándose con todo en esto al decirnos que el Verbo también es Dios. Y esto solo nos puede llevar, ¿sí?, de la mano con que el Antiguo Testamento y el mismo Nuevo Testamento nos dice que solo hay un Dios, no hay más dioses, que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, ¿sí?, que son personas diferentes, pero que en esencia son un solo Dios. Esta es la esencia de la Trinidad o de la triunidad de Dios. Y quiero reforzar esto diciéndole, hermanos queridos, ¿saben? ¿Saben por qué yo amo la doctrina de la Trinidad? Porque llegué a entenderla perfectamente. No, hermano, espero que se haya sentido el sarcasmo, ¿no? No, aquí mi cabecita sigue siendo algo, se me escapa todavía, hermano, se me escapa. Pero ¿saben por qué amo la doctrina de la Trinidad hoy día? Y yo me gozo en ella, porque eso me muestra a ese Dios en el cual creo, al cual he descubierto en su palabra, al Dios incomparable, ¿sí? No, un Dios como cualquier otro Dios, que es solo una persona. Eso lo creen los musulmanes. Alá no es trino, Alá es uno, ¿sí? Es uno. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos. Ahora, ¿saben por qué el catolicismo cree lo mismo que nosotros? Porque el catolicismo viene de las raíces cristianas. ¿Ya? Por esa razón. ¿Ya? Entonces, me gozo de saber que Dios es más grande de lo que yo puedo entender. Eso me lleva a adorarlo con ánimo, hermano. ¿Ya? Porque yo cierro mi ojo y digo, me voy a imaginar a Dios y se me escapa, más allá de mi imaginación. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen que el Señor dijo no se hagan imágenes? De Él, ¿no? De la deidad. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Por un lado, porque como seres humanos tendemos a ser idólatras, ¿cierto? ¿Es así o no? Soy alguien que cree que el Señor se llevó y Él sepultó a Moisés, porque si el cuerpo de Moisés lo hubieran pillado los israelitas, hasta hoy día tendríamos a Moisés. Podríamos ir a Israel a conocer a Moisés, ¿sí? Todos adorando al gran Moisés. Entonces Dios dijo, no, estos seres humanos por naturaleza son idólatras. La primera razón es esa. Pero también hay otra razón, por la cual no tenemos que hacer una imagen de Dios, porque nadie ha visto a Dios jamás, ¿sí? Nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿cómo podemos hacer un retrato de Él? Cualquier retrato que quisiéramos de Él sería una ofensa a Él. Y de la mano de esto es, ¿cómo podríamos hacer un ser trino, un ser triuno? No podríamos hacerlo. ¿Cómo? Y eso deja a mi Dios en un estado de incomparabilidad única. Y eso me entusiasma. Eso me anima. Sí, qué bueno que no te puedan meter en un tubo de ensayo y decir, Dios, aquí, nada. Qué bueno es que Él no quepa en una estructura teológica. No, aquí los teólogos tenemos la respuesta. Nada, a la Trinidad se le escapa a todos los teólogos, a los filósofos, porque ese es mi Dios. Es un ser que yo no me lo pude haber imaginado. Es un ser que va más allá de mi imaginación. Y solo un ser triuno puede ser este Dios. ¿A quién se le hubiera imaginado un ser? ¿Sí? Un ser, ¿sí? Que está manifestado en tres personas, pero que es un solo Dios. A nadie esto no se le ocurre a ningún ser humano, porque esto viene de un ser que es único y que Él se nos ha revelado. Él se nos ha revelado. Yo sé que mi entusiasmo, alguien dirá, pero tu entusiasmo no me convence. Ni un problema. Yo no he venido a enseñarles para convencerlos, mis queridos hermanos. Yo he venido para enseñarles lo que la palabra de Dios dice. Y cada cristiano, cada creyente, cada hombre, cada mujer tiene la libertad de creer esta doctrina o no. Pero la iglesia la ha creído a través de todos los tiempos. ¿Han tenido problemas con ella? Por supuesto. ¿Discusiones con ella? Por supuesto. ¿Que hoy día hay tantas sectas que la niegan? Por supuesto. Pero yo no puedo llegar a ninguna otra conclusión que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que luego vamos a ver clarito que el Espíritu Santo también
es Dios. No puede ser de otra manera. Y a este Dios yo adoro, al Dios único, al Dios incomparable. Por eso, hermanos queridos, quiero dejarle muy claro esto. Nosotros usamos comparaciones para hacer entender a la gente la Trinidad. Dígame que no. ¿Sí? Cuando uno va a un instituto teológico, ya, le enseñan algunas imágenes. O el pastor lo encontró o se le ocurrió a alguien y lo enseñó. A ver, pastor, no entiendo la Trinidad de Dios, no entiendo la Trinidad. Ya, yo se lo voy a explicar, mijito. ¿Usted se ha comido un huevo? Sí, sí, pastor. Ya. ¿Qué es lo que tiene el huevo? El huevo tiene cáscara, yema y clara. ¿Ve? Tres cosas diferentes, uno solo, un huevo. Hermano, antes que anote ese ejemplo para darlo, deje que termine. ¿Ya? Pésimo, pésimo ejemplo de lo que es la Trinidad de Dios. Y en vez de ayudar a la gente a entender la Trinidad de Dios, terminamos acomplejándolos más, hermanos. ¿Ya? Y no porque después que vayan a comerse el huevo, ¿cierto? Van a, oh, así es Dios, no, sino por el hecho de que en sus mentes inmediatamente desechan la siguiente idea, de ellos ir a la Escritura y dejar que el Espíritu Santo les enseñe la Trinidad por medio de la Escritura. Ese es el cuento de los flojos, ¿sí? Otra, no entiendo la Escritura, pastor, o sea, la Trinidad en la Escritura. De partida, el gran error del pastor es decirle, pero ¿usted la ha leído? Porque muchos, ¿saben qué? He leído sobre esto, pastor, y la verdad que nunca han leído la Biblia. Nunca. Imagínense, hermanos, ¿saben cuál es el desafío? Y yo sé que nos va a quedar grande el desafío, hasta a mí me queda grande. Pero ¿saben lo que deberíamos hacer nosotros? Deberíamos leer una vez en la vida la Biblia solo para reforzar la idea de la Trinidad. Nada más que para eso. ¿Sí? Mejor sigo, ¿no? Sí, mejor sigo. Ya. No, sé que nos va a gustar mucho eso. ¿Ya? Después tienen que leerla para comprender que Jesús es Dios. Después, en fin, cada tema debería estar. Ya, pero ya dije que iba a terminar el tema. Vuelvo al punto. Hermano, viene otra. El pastor le dice, a ver, mijito, no se preocupe, mijita. Yo le voy a explicar lo que es la Trinidad. ¿Ya? Usted es ser humano, ¿no? Sí, yo soy. Ya. ¿Y cuántas partes tiene usted? Y aquí viene un cristiano, porque la teología está dividida en esto también. Otra más. Hay cristianos que creen que no somos tripartitos, ¿sí? O tricotómicos. No creen que somos espíritu, alma y cuerpo, que los tres son diferentes. Creen que espíritu y alma son lo mismo. Y tienen sus argumentos bíblicos y todo ese tema. ¿Ya? Entonces, bueno, si es tricotómico, o sea, espíritu, alma y cuerpo, el pastor le decía, bueno, de la misma manera, usted es espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Pero usted no los puede separar los tres. Es un solo ser humano. ¿Ve? Ahí está la Trinidad. Tampoco. Pésimo, pésimo, hermano. ¿Por qué? Porque el Dios triuno puede estar acá abajo, puede venir bajando y puede estar arriba. ¿Sí? Sepárese usted. Sale el espíritu de usted y hasta ahí nomás llegó. Chao, murió. Es un pésimo ejemplo. ¿Sí? Es un pésimo ejemplo. Otro, no me convenció mucho. Le tengo otro, mijito, no se preocupe, tengo varios. Tercero, el agua. Sí, el agua, ese es bueno, pastor, sí. Está en tres estados: en estado gaseoso, en estado sólido y en estado líquido. ¿Ve? Ahí está, esa sí. Buena, pastor, esa me gustó. El agua puede manifestarse, ¿sí?, en sólido, gaseoso y líquido, ¿sí? Pero de partida, la triunidad de Dios no significa eso. Sí, esa es la Satrita, perdón. No, eso no es la triunidad de Dios. De partida, la Trinidad está hablando de personas, ¿sí? De personas. Y nos está diciendo que Dios en un momento está en el estado del Padre, otro en el estado del Hijo y otro en el estado del Espíritu Santo. No, no está hablando de eso. Hermano, y perdonen que le eche abajo, tal vez ustedes tengan alguna otra, ¿no? Pero yo les quiero asegurar que cada una de las figuras que hemos usado para explicar la Trinidad, todas quedan cortas. No son eficaces. En primer lugar, porque Dios es único e incomparable. No podemos buscar nada que se le compare. Segundo, porque la técnica del flojo.
en vez de ir a la Escritura, a conocer lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto, no, queremos el camino corto, que el pastor, que el maestro, que la hermana, que el profeta, que el apóstol, que el serafín, que el querubín nos revele lo que es la Trinidad de Dios. Están los más espirituales, pastor, siervo, como usted quiera llamarle, ¿no? No entiendo la Trinidad, hermano, ándate, 40 días de ayuno, 40 días de ayuno, solamente orando para entender eso. Después de los 40, ven a hablar conmigo. Te aseguro que voy a entender la Trinidad de Dios, que si ni el pastor la entiende completamente, pues, hermanos queridos, ¿sí? El otro que lo unge, sale espíritu maligno, ya, que no dejáis que el siervo, que el hijo de Dios, que esta hija de Dios entienda la revelación de Dios. No, si lo que la Biblia nos quiere enseñar es algo que es así y que no necesariamente vamos a comprender. Así que seamos cuidadosos cuando queramos explicarle la Trinidad a una persona que no la entiende. Lo primero que usted tiene que ser sincero. Es decir, ¿saben qué? Parto diciendo que yo no la entiendo completamente. ¿Por qué? Porque este Dios triuno, al Dios que servimos, es un ser incomparable. No tenemos cómo compararlo, es un ser único. ¿De dónde? Y así usted va a terminar glorificando a Dios, mostrándolo como Él quiere que lo veamos, como el ser único, ¿o no? Un ser incomparable. El problema está cuando, ¿saben? Se nos olvida que Dios es incomparable y lo bajamos tanto que casi lo tenemos a nuestro nivel. Y se nos olvida que nunca ha dejado de ser el Dios que habita en las alturas, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, el santo, ¿sí? Sigue siendo el mismo Dios maravilloso, incomparable y único. Por eso, en el Antiguo Testamento hay tanta motivación a alabarlo por su incomparabilidad, por su grandeza, porque es el ser único. Esa es la idea. Y la Trinidad exalta esto. Y nos dice, y con esto termino esta parte, la doctrina de la Trinidad nos dice, recuerden, la única forma que me puedan conocer es por medio de la fe. No tiene que ver con el intelecto de ustedes. Y gloria a Dios por esto, porque esto lo puede llegar a conocer alguien que ha tenido estudios académicos, pero también alguien que no ha tenido ningún estudio académico. El acceso a este Dios maravilloso, incomparable y único lo tiene cualquier persona que cree, que lee lo que la Biblia dice y lo cree. ¿Sí? Yo leo la Biblia y creo que Adán y Eva existieron. ¿Cómo lo compruebo? No tengo cómo comprobarlo científicamente. La única comprobación es la Biblia. ¿Sí? No es que soñé eso. Con todo respeto, me interesa un bledo tu sueño. ¿Y por qué creo que existe un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva que fueron los primeros? Porque voy a la Escritura, lo leo y lo único que tengo que hacer es creerlo. ¿Entendemos la idea, hermanos? Se me viene a la mente una idea importante. Al tiro, mi querido hermano Marcelito. Con esto, cuidado, como esto queda grabado, quiero dejar esto ahí, que quede bien clarito. Con esto yo no estoy diciendo, mis queridos hermanos, ¿sí? Que no, que leamos y creamos por creer una fe ciega. No. Por eso es tan importante darle tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Porque solo dándole tiempo, el Espíritu Santo va a ir aclarando, iluminando nuestro entendimiento para ir comprendiendo más profundamente, ¿sí? Cosas que tal vez sabemos muy por encima. Pero, ¿qué va a ocurrir al nosotros ir a la Escritura? Siempre le vamos a estar dando la gloria al Espíritu de Dios. Siempre. No a mi capacidad. No porque fui a un instituto teológico. No porque tengo un don. No porque tengo esto. No porque tengo esto otro. No porque tengo la capacidad. No. Es sencillamente porque he venido a los pies del Espíritu Santo y Él me ha ido enseñando. Qué lindo esto, ¿no? Maravilloso. Por lo menos para mí es maravilloso. Ojalá que para ustedes también. Mano Marcelo. ¿No? Como me acordaba con lo que usted hablaba de tratar de entender a Dios, tratar de entender cosas como la Trinidad y tantas cosas que la Biblia nos muestra, que Dios nos muestra. Me acordaba de un predicador que decía, el tratar de entender a Dios, tratar de entender doctrinas tan complicadas,
es como querer meter el inmenso mar dentro de un dedal. Sí, así es. Así es. Gracias, hermano Marcelo. Ahí está la historia de un teólogo, ¿sí? Del siglo, de los primeros siglos, el famoso Agustín de Hipona, ¿no? Y él tiene esa experiencia. Bueno, no se sabe si es real, ¿no? O la inventaron, pero se supone que fue él. Que él estaba meditando en Dios porque era un teólogo, eh, por la orilla del mar, ¿no? Y de repente ve un niño, y va a entender, hermano Marcelo, lo que estoy contando esto, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y vi un niño que estaba haciendo un hoyo, ¿no? Había hecho un hoyo en la playa, y iba y buscaba agua del mar y la echaba al hoyo. Iba a buscar agua y la echaba al hoyo. Entonces Agustín quedó pensando y dijo, se acercó al niño, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo, quiero echar todo el mar en mi hoyo. Entonces Agustín se ríe y le dice, hijo, eh, perdona que te frustre la vida, pero hay un problema. Eso tan inmenso que es el mar jamás podría caer en un hoyo tan pequeño. Y el niño lo mira, ¿sí? Y le dice, ¿es así lo que tú estás tratando de hacer? De entender al inmenso Dios que tienes y tratar de meterlo en tu limitada mente. ¿Ya? Agustín cierra los ojos, vuelve a mirar y el niño ya no está. No, eso sí, eso es cuento mío, hermano. ¿No? Eso no es parte de la historia. Por eso no se sabe si es real, porque claro, yo me imagino al niño con un ojo brillante, así, un ángel disfrazado de niño, ¿no? Para enseñarle esa gran lección a Agustín. Pero el tema es ese, ¿no? Como usted dijo, tratar de meter algo tan grande en un dedal. Así es, esa es la realidad. Y jamás tenemos que perder esa realidad, mis queridos hermanos. Pero cuidado, porque hay cristianos que dicen, ¿para qué entonces seguir? Sí, si no lo voy a entender jamás, si no lo voy a comprender jamás, ¿para qué seguir? No, 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 no. Eso es lo peor que uno puede hacer. La idea de esta revelación de Dios, de un ser tan grande que no cabe en nuestra mente, es entender de que cada día podemos seguir conociendo más y más y más y más y más de Él. La idea es que cada día sea un buscar más de conocerle, ¿sí? Conocerle más y más. Recuerden, vamos a llegar a la eternidad y vamos a seguir conociéndolo. Pero cuando amamos esto, nos entusiasma la eternidad. Sí, Señor, ven pronto. Te espero, Señor, ¿no? Quiero verte cara a cara. Quiero tener una perspectiva más amplia. Allá sí que voy a entender la Trinidad. ¿Sí? Allá voy a abrazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuestra mente, ¿no? Lo más probable es que eso no ocurra. ¿Sí? O tal vez sí, no teníamos ni idea, porque jamás hemos estado allá. Lo que sí sabemos es que allá va a estar la manifestación plena de nuestro Dios. Y eso es algo incalculablemente hermoso. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, seguimos con Juan. Nos quedan 10 minutitos y terminamos con Juan por este día. Eh, Pastor, sí, por favor, hermana, mira. le voy a hacer una pregunta. No sé Dígame. si de cierta manera me voy a salir un poco del tema, pero siempre es como, no sé si decirlo, es motivo de discusión. Pero no quiero quedarme con la duda, porque incluso lo comentábamos aquí con el hermano Leo, del bautismo, del bautismo cuando nos bautizamos en las aguas. Muchos bautizan en el nombre de Jesús, pero esto que estábamos aprendiendo de lo que decía usted recién, de las 3 personas cuando Jesús se bautizó, es como que nos afirma que el bautizo de nosotros tiene que ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé si están así. Sí. Por supuesto, el mismo bautismo de Jesús nos confirma eso, ¿no? A esto se añade la clara y explícita orden del Señor Jesús. Él dijo que teníamos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En el nombre. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay veces que nosotros bautizamos a la gente y decimos eso, ¿no? Decimos, te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero la forma bautismal que Jesús enseñó no fue así. Fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. Y como lo vamos a ver después, es la idea de la Trinidad también. ¿Sí? 3 personas diferentes, un solo nombre, que manifiesta su esencia, ¿no? Como lo hemos estado viendo, el nombre de él.
sin lugar a duda. Ahora, ¿por qué sale esa deducción, hermana querida, de que hay que bautizar en el nombre de Jesús? Bueno, hay sectas, por ejemplo, o creencias sectarias como los solo Jesús, que ellos sencillamente bautizan porque ellos no creen en la Trinidad, ¿no? Así de sencillo. Pero hoy día hay muchas iglesias evangélicas ya que creen en la Trinidad, pero bautizan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque van a Hechos, y en el libro de Hechos dice que el primer gran bautismo que se hizo, producto de la primera gran predicación lleno del Espíritu Santo Pedro, ¿ya? En esa predicación él dice, arrepiéntanse de sus pecados, ¿cierto? Creen, ¿ya? Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, se deduce que lo que está haciendo Pedro es forjar una nueva fórmula bautismal, ¿ya? Donde no se considera ni al Padre ni al Espíritu Santo, solo Jesús. Este versículo es uno de los preferidos de los solo Jesús, obviamente, ¿no? Pero no se está entendiendo el contexto. Lo que la gente, lo que Pedro estaba diciendo es que ellos tenían que bautizarse, sí, creyendo en Jesús, en el nombre de Jesús, ¿ya? El enfoque de su bautismo tenía que ser en Jesús, y eso es 100% bíblico, porque tenemos que creer en Jesús. Lo que demuestra el bautismo es nuestra fe en Jesús, ¿o no? Ese es el bautismo. Nuestra fe en el bautismo no manifiesta, en primer lugar, mis queridos hermanos, ¿ya? Al Padre ni al Espíritu Santo, sino nuestro bautismo está enfocado en Jesús. Y por lo mismo, que creo que el Espíritu Santo dejó a través de Jesús la enseñanza de que fuera en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que entendiéramos que el Dios triuno es aquel que está recibiéndonos como hijos. Pero ¿por qué se hace en el nombre de Jesús? Como usted hace todas las cosas en el nombre de Jesús, ¿o no? Usted termina sus oraciones diciendo en el nombre de Jesús. Padre, bendice el almuerzo de hoy en el nombre de Jesús. Señor, comenzamos esta reunión en el nombre de Jesús. Señor, terminamos, pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Esa es la idea. Nos bautizamos enfocados en Jesús. Eso significa, cada vez que usamos el nombre de Jesús, no significa que somos solo Jesús. No significa que nosotros ignoramos al Padre y al Espíritu Santo. Sencillamente lo estamos haciendo porque estamos enfocados en aquel, ¿sí? En aquel verbo maravilloso, la segunda persona de la Trinidad, que vino y murió por nosotros, ¿ya? El Padre lo envió, Él vino voluntariamente, y el Espíritu Santo selló absolutamente toda la obra de la salvación. Por eso giramos en torno al Señor Jesucristo, ¿no? Fue Jesús el que dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y no con eso estaba diciendo que no dependiéramos del Padre y del Espíritu Santo, ¿sí? No es la idea. Entonces, ese es el tema con el bautismo. Ahora, sinceramente, mis queridos hermanos, si hay una iglesia que lo bautizó a alguno de ustedes, capaz que alguno de ustedes haya sido bautizado en el nombre de Jesús, recuerden que el bautismo también va a depender sobre todo de la fe de la persona. De eso, ¿no? Porque hay personas que la bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no hicieron una decisión real por Jesús, ¿sí? Se bautizaron por cualquier razón, menos por identificar su vida con Jesús. ¿O no es así? ¿No han conocido gente así? Yo he conocido tristemente gente así, ¿ya? Así que, no con esto estoy diciendo que no importe la fórmula bautismal. Nosotros tenemos que tomar la forma bautismal que Jesús nos dejó y tenemos que hacerlo así, ¿ya? Pero la fórmula bautismal no va a acreditar ni va a garantizar que la persona que fue bautizada en la forma bautismal va a perseverar por siempre. Vuelvo a decir, porque tiene que ver con la decisión del corazón. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Espero que sí. Tristemente es así. Lo mismo que se hace con la famosa oración de fe. Ustedes saben que hace un tiempo atrás con las redes sociales salió mucho, algunos predicadores que destrozaron el tema de la oración de fe, ¿no? Esa famosa oración, cuando usted le dice a la persona que recién está conociendo al Señor, repite conmigo, ¿no? Padre, Padre, y vamos repitiendo la famosa oración de confesión. Y se ha criticado mucho eso, mucho, diciendo que eso no es de Dios. Hermano, hay gente que ha hecho esa oración, ¿sí? Repitiendo la oración de confesión, la ha hecho con el corazón y están salvados. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y hay gente que ha repetido esa oración y no lo ha hecho de corazón y nunca jamás se les anotó su nombre en el libro de la vida. Depende de que yo haga una oración de fe, una oración de confesión o no,
No, depende de acá, del corazón. Depende de aquí. Hay gente que no ha hecho oración, una oración de fe. Nadie les ha guiado, perdón, en una oración de fe, y sin embargo han creído en el Señor Jesucristo. Y hoy día hay gente que ama al Señor con todo su corazón. Quiero que entiendan a qué quiero llegar. Quiero llegar que son formas, ¿sí? Pero para Dios las formas son importantes, claro. Pero sobre las formas está lo que hay aquí en el corazón, ¿sí? Se van a encontrar, van a discutir con hermanos que tienen en sus iglesias que usan en el partimiento del pan y del vino, usan jugo de uva yupi. Ya la primera vez que yo lo escuché me escandalicé. Dije, pero qué terrible herejía, ¿ya? Y en vez de pan hecho, ¿sí? Pan de molde, galletas, ¿sí? ¿Está malo eso? Ahí cada líder rendirá cuenta de lo que cree, ¿no? Pero el punto es que si hay personas que están ahí y sin saber más allá que lo ideal sería vino real y que lo ideal sería, ojalá, un pan hecho, ¿no? Se supone que en la Pascua, recuerden que se hacía pan sin levadura, ¿no? Que se ocupe ese pan, pero la persona no tiene idea, pero lo hace con todo el corazón, recordando la obra de Jesús por su vida. Yo le aseguro que eso honra el corazón de Dios. Lo honra. Es responsabilidad de cada líder usar los elementos correspondientes, pero eso se puede dar. Yo estuve en una iglesia donde no se daba, se daba una galleta de soda, ¿sí? Y se daba un jugo de uva, pero un jugo de estos Caricia, estos Yupi. Si los hermanos no compraban, por último, guacho, hermano. Y se hacía la cena del Señor, ¿ya? Yo soy de los que cree donde fuere a lo que viere, siempre y cuando no sea pecaminoso, ¿ya? Y yo disfruté de la cena del Señor ahí porque no voy a estar ahí predicando, ¿cómo hacer esto? Sí, creyéndome el Señor Jesús, haciendo con un látigo así. No, no. Y si en su iglesia tal vez no cuidan esto, el tema de los elementos de la cena del Señor, no se preocupe, hágalo con el corazón, que eso honra y agrada al Señor. Espero que quede clara la idea de todo esto, ¿no? Espero que sí. Si tienen duda, si han encontrado que no están muy de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, pueden preguntar y volvemos a explicar, pero es importante que ustedes lo entiendan, ¿ya? Pero lo mismo ocurre. ¿Dónde fuiste bautizado? ¿Te sumergieron? ¿Sí? Obvio, yo creo que el bautismo tiene que ser por inmersión, ¿ya? Y que todos los que no creen eso son una tacalada de herejes que merecen el infierno. No, gracias a Dios, en nuestra iglesia en Iquique, aquí está el siervo del Señor, Pastor Raúl, y muchos de ustedes que conocieron la forma en que nosotros bautizábamos. Creemos que es así, creemos que tiene que ser por inmersión, ¿sí? Ahora hay personas que quieren hacerlo lo más cercano a un bautismo bíblico, entonces tendría que ser en un río, no podría ser en una piscina, no podría ser en el mar, ¿ya? En fin. Y ahí comienzan los problemas también, ¿no? Y aquí es donde viene, ¿vale un bautismo por aspersión? O sea, que te rocíen agua. Ustedes saben que todas las iglesias metodistas y las que descienden de las iglesias metodistas, como son las iglesias metodistas pentecostales, y las que y las que descienden de las metodistas pentecostales, la mayoría de las antiguas denominaciones pentecostales, llámese evangélica, pentecostal, ya pentecostal de Chile, pentecostal de la Trinidad, pentecostal de la Vuelta de la Esquina, usted sabe, hay más de 4.000 denominaciones pentecostales en Chile. Somos bendecidos, hermanos queridos. Entonces, vienen todos de una tradición donde el bautismo se le echa agüita. Pastor Raúl, ¿no era así en la iglesia metodista pentecostal? Sí. Ya, le decía al pastor, los que se quieran bautizar, vengan todos. Sacaba un jarrito con agua, hermana Sandra, hermano Marcelo también lo vieron, y íbamos echándole. Entonces, no faltaba el que llegaba y decía, Gilberto, mejor hubiera ido a la iglesia católica, ahí me echan agua cuando hubiera sido chico, ¿no? ¿Sirve un bautismo por aspersión? La verdad es que cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo por inmersión, tiene que hacerlo por inmersión. Pero yo les aseguro que hay lugares donde no hay agua, ¿sí? Y fue esta la razón de que muchos comenzaron a no usar la inmersión, porque los misioneros se encontraban con lugares donde no había agua, donde no podían sumergir a la persona en agua, porque el agua poquita que había era tremendamente necesaria y no podía ser ocupada para algo así.
¿ya? De hecho, ni les alcanzaba para eso. Entonces, ellos llegaron, estos misioneros comenzaron a llegar a la conclusión de que lo importante era el agua, ¿no? Entonces, le rociaban agua, una forma simbólica de que estaban cayendo o estaban sumergiéndose bajo el agua. ¿Es válido ese bautismo en lugares donde no puede haber bautismo? Un bautismo por inmersión, ¿por qué no? Si no está de acuerdo conmigo, pregúntele al Señor y después me dice que elijo el Señor, ¿ya? Pero sí, cuando nosotros creemos que tenemos la posibilidad de ir a un río o de hacerlo en el mar, lo importante es ser sumergidos, hay que hacerlo así, ¿ya? Hay otra cosa donde, ¿cierto? Lo externo no prima sobre la importancia de lo de adentro. Les cuento cortito un testimonio para terminar sobre el bautismo, y perdonen que me haya desviado, pero lo importante con respecto a esto, ¿ya? Era un hombre malvadísimo, varias veces trató de quemar a su familia, tremendo, la mujer tuvo que separarse de él, era una mujer cristiana, el hombre pasó los años en el alcohol, en todo el tema, y se estaba muriendo, y estaba en el hospital, y llamaron a la hermana porque le habían dicho que su esposo, que ya no vivía con ella hace muchos años, por la maldad de este hombre, le dijeron, su esposo se está muriendo, y recibió a Jesús y quiere bautizarse. Estaba hospitalizado, no podían sacarlo del hospital. Y el hermano, que era enfermero, un evangelista de esos de corazón, ¿sí? Entonces le habló de Jesús, del Señor, y el hombre arrepentido lloró, pidió perdón por sus pecados. Y bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Le dijo, bueno, tiene que bautizarse. ¿Y qué significa eso? Que usted tiene que ser sumergido en las aguas. ¿Y dónde me va a sumergir acá? Así que, ¿qué es lo que agarró? ¿Cierto? Llenó la tina, en esos tiempos había tina en algunos hospitales, y ahí lo metió, ¿cierto? Apenas el agua, fue entre aspersión e inmersión, ¿ya? Hasta ahí nomás llega, como no lo cubría todo, empezó a tirarle agüita arriba. Lo bautizó. El viejito duró un día más, se fue salvado, igual que el malhechor de la cruz, ¿no? Le creyó en el Señor y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, mis queridos hermanos, la Trinidad de Dios la estamos enfocando entonces, viendo que la palabra de Dios es clara en decirnos que Jesús el Señor es Dios. De eso vamos a seguir hablando con la ayuda del Señor el próximo lunes. Ya vimos Juan, igual vamos a estar viendo algunas partes de Juan, porque, hermanos, tienen que quedarse con esta idea. Juan parte con esto, y lo que él va a hacer después en todo su evangelio es sencillamente seguir confirmando, ¿sí? Y seguir afirmando lo que él ha afirmado en los primeros 18 versículos de su evangelio, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ¿alguna preguntita? Si no, oramos ya